versículos más. Vamos a abarcar del versículo 30 al versículo 37. Parecieran solo 7 versículos, pero bueno, siempre hay algo que extraer de esto. Y vamos a leer del versículo 30. ¿Cómo dice ahí en tu Biblia? Estamos en Reina Valera 60 para los que están en transmisión. ¿Cuál es el subtítulo de este apartado? Jesús anuncia su muerte otra vez, ¿verdad? Vemos que Jesús de alguna manera ha venido anunciando lo que realmente su propósito, o sea, ese era su propósito. El propósito de Jesús no fue venir y sanar enfermos, no fue venir y ¿qué? Liberar endemoniados, dar de comer a la gente. ¿Cuál fue el principal propósito de Jesús? La cruz, la muerte. Imagínate que a ti te digan, tu principal propósito es venir a morir. ¿Quién diría? Sí voy. Diría, heme aquí, envíalo a él, a mí no. Porque la realidad es que si nosotros pensábamos, porque aquí Jesús literal le esperaba la muerte, ¿qué? Física. Y que ese fue su principal propósito por el cual Dios lo envió a esta tierra. Bueno, pues él sabía su propósito y de alguna manera lo había venido anunciando. Y entonces aquí nos dice, lo anuncia otra vez. Pero vamos a ver aquí, en este caso, a quién le anuncia. Dice el versículo 30, ¿lo tienes? Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo ¿de qué? De preguntarle. Y entonces vamos a revisar un poquito el contexto de estos versículos. ¿Sabes a dónde se dirigía Jesús? A Jerusalén. A Jerusalén. Dice que caminaron por Galilea, pero en realidad su destino era Jerusalén. Y entonces ahí, ¿por qué crees que Jesús dice que no quería que nadie lo supiese? Tú sabes que Jesús generalmente cuando predicaba, ¿qué pasaba? Multitudes le seguían, ¿verdad? Cuando cruzaron, creo que el lago de, ay, se me fue su nombre, Genezaret, ya del otro lado había ¿qué? Ya había gente esperándolo, ¿no? Y a lo mejor les dijo a sus discípulos, vamos a descansar, vamos a cruzar, vamos a alejarnos de aquí, porque ya, ¿no? Necesitamos tomar un respiro. Pero llegan al otro lado y ¿qué? Ya había gente ahí esperándole, porque realmente la gente, bueno, algunos porque habían reconocido realmente quién era Jesús, otros porque les daba de comer, otros porque querían milagros, pero la gente lo seguía. Pero esta ocasión específica aquí, que Jesús decía que no quería que supieran a dónde iban. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús necesitaba tener un tiempo especial ¿con quién? Con su Padre, pero también ahí no los dice, con sus discípulos, con sus discípulos. Aunque Jesús ya lo había venido anunciando, o sea, imagínate a ti, o sea, a veces nosotros como que ya cuando tenemos toda la palabra, es como de, ay, ¿cómo no le creían a Jesús? Pero ponte en su lugar, que alguien te diga, ¿no? Que mi esposo me diga, oye, ¿qué crees? Voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. ¿Qué le dirías? Ay, sí, al Gabo, así como siempre anda echándose sus chistes, ¿no? Qué gran chiste. Porque en nuestra concepción humana, imagínate que un hombre te diga, voy a morir, pero al tercer día voy a ¿qué? A resucitar. Aquí nos dice claramente que ellos no entendían esta palabra. Y por lo mismo de que Jesús estaba viendo sus corazones, que ellos no entendían esta palabra, Jesús quería tomar un tiempo específico con ellos. ¿Para qué?
para enseñarles. ¿Y sabes qué dicen algunos comentaristas o algunos historiadores? Y esta parte a lo mejor a veces las pasamos por alto, pero dice que cuando Jesús tomó este tiempo para enseñar a sus discípulos, Él se sentó así, llegó ahí al lugar donde estaban y se sentó. ¿Y sabes qué representaba eso? Antes, cuando se enseñaba, no todos se podían sentar. ¿Sabes quién eran los únicos que se sentaban para enseñar? Los maestros y los rabinos. Entonces, cuando Jesús se sienta para enseñar, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús cuando enseñaba no siempre se sentaba. ¿Lo hacía de qué? De pie, generalmente cuando hablaba a la multitud. Pero en este tiempo, cuando Él pide a estar con sus discípulos, Jesús se sienta. ¿Y sabes qué papel toma ahí entonces? De maestro, de rabino. En este momento específico, Jesús no juega el rol con ellos de amigo, porque les dijo, ustedes son mis amigos, sino juega un papel importante de maestro, de su rabí. Y entonces Él empieza a explicarles lo que iba a pasar. Y les empieza a decir, aquí Mateo, bueno, los versículos paralelos tú los tienes ahí, ¿verdad? Mateo 17, 22 al 23 y Lucas 9, 43 al 45 son los versículos paralelos a lo que estamos revisando ahorita. Pero Jesús empieza a decirles y a explicarles a sus discípulos que el Hijo del Hombre que iba a ser entregado en manos de hombre, y les empieza a decir, y le van a matar, pero después de muerto va a resucitar al tercer día. Y entonces aquí nos está diciendo que ellos tenían ¿qué? Miedo de preguntarle, porque al final también representaba que su maestro les iba a hacer ¿qué? Preguntas, pero que también les iba a ser quitado, y que entonces de alguna manera ellos iban a quedar así como de mejor. De esas veces cuando tú sabes algo de alguien y dices, mejor ni le pregunto, mejor ni le muevo. Ellos tuvieron miedo de preguntarle al Señor, pero ¿sabes qué? Jesús toma este tiempo importante con sus discípulos para hacerles saber lo que a Él le esperaba. Ahora, voy ahorita a seguir y quiero regresar ahorita al final al versículo 31. Entonces, ellos van camino a Jerusalén y mientras van caminando, ahí en el siguiente subtítulo dice, ¿quién es qué? El mayor. Versículo 33 dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿Qué es disputáis o disputar? Discutir, ¿verdad? ¿De qué estaban ahí hablando? ¿De qué estaban ahí conversando, alegando? A ver, ¿qué se traían ahí? Y entonces dice en el 34, mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Por qué crees que callaron? ¿Les dio qué? Miedo. Sí, algunos comentaristas dicen que se llenaron de vergüenza. Y fue así como, no, nada, nosotros no veníamos hablando de nada. Ay, algo que se le ocurrió. ¿Quién crees que venía disputando? Ay, pobre Pedro, oigan. Si el Pedro nos escuchara y eran estos hermanitos, ya me traen ahí atravesado. Pero a lo mejor el Pedro, ¿no? O los Boanerges, ¿verdad? Por algo nos dice la pastora que necesitaban marcación personal. Bueno, pues estos, ¿no? Ya se sentían como más que los demás, ¿no? Y entonces ellos, a ver, ¿quién irá a estar allá a la derecha del Padre, no? Ya me vi ahí sentado. O a la izquierda, porque a la derecha a lo mejor está el trono del Señor, pero yo voy a ocupar el otro lado, ¿no?
Y entonces van ahí ellos peleando sobre esto de a ver quién va a ocupar el lugar allá en el cielo. Y Jesús les dice, ¿tú crees que Jesús no sabía de lo que iban hablando? Sí, pero también quería probar ¿qué? Su corazón, su integridad, su transparencia. Pero estos quisieron hacerse así como de, no, nada, Señor, no, mira, veníamos comentando ahí del milagro que hiciste allá. Se quedaron ¿qué? Callados. Y entonces dice, de hecho dice, ¿no? Que era porque les dio vergüenza. ¿Sabes por qué? ¿Qué reflejaba esa actitud de querer saber quién iba a ser el más grande allá? Soberbia. ¿Quién es mejor, tú o yo? Hablaba de una actitud de soberbia, de grandeza, ¿no? Y entonces, sí, o sea, competencia, incluso queriendo dejar a Jesús de lado y a ver, ¿quién irá a ser el mayor de nosotros? Bueno, pues cuando se dan cuenta que Jesús los confronta sobre esto, ellos de alguna manera saben que estaban peleando sobre algo vano. O sea, ¿quién es más, tú o yo? ¿Y te ha pasado? ¿O nada más a mí? Que a veces nos queremos sentir ¿qué? Más que alguien. Ahora sí que más que alguien más. Yo siempre tengo un dicho y les digo, no te compares, porque siempre va a haber alguien mejor que tú y te vas a sentir chiquito. O alguien peor que tú y te vas a sentir grande. El comparativo debe ser ¿qué? Uno mismo y el Señor. Porque así lo dice, que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Quién era Oyuki hace 5 años atrás y quién es hoy? Y yo digo, ¿he avanzado, he mejorado en esto o no? Pero no nos estemos comparando con quién, con los demás. Porque cuando nosotros empezamos a compararnos con los demás, justo tomamos actitudes de ¿qué? De soberbia, de arrogancia, porque entonces queremos siempre sacar que yo puedo ser mejor que alguien más. Y entonces cuando la soberbia quiera llegar a tu corazón, híjole, de verdad es hacernos a un lado y decirle, Señor, que no brille yo, sino seas tú. Bueno, pues a estos se les andaba olvidando la humildad y entonces andaban ahí viendo quién iba a ser mayor en el cielo. Y entonces dice en el 35, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Qué les está diciendo? El que quiera ser el mayor, tiene que servir. ¿Qué hace Jesús con esta actitud y con esta enseñanza? Él se hace a un lado incluso. Porque si hablamos de quién iba a ser el mayor, ¿tú crees que no Jesús pudo haberles dicho? O sea, eso ni se pregunta, porque el mayor soy yo. Él pudo haberlo dicho. Pero ¿sabes qué tiene Jesús aquí? Una actitud de un rabí, porque se sienta para explicarles esto, pero de un maestro humilde, que él se hace a un lado y les dice, a ver, el que quiera ser el mayor, ¿qué va a tener que ser? El sirviente. Pero aquí nos dice, va a ser el postrero de todos, es decir, el último. ¿A quién le gusta ser el último? Y más cuando se trata de comer. ¿Te gusta andar sirviéndole a los demás? Que te llegue el olor y tú, no me puedo sentar a comer porque ando atendiendo a los demás. Bueno, pues aquí dice, el que quiera ser el mayor va a ser el postrero, pero también dice el servidor de todos. Y a veces te das cuenta que vivimos en una sociedad tan distorsionada del evangelio, porque lamentablemente la grandeza aquí en la tierra se mide por cuántas personas le sirven a alguien más, ¿no?
Pareciera que entre más importante eres, más servidumbre tienes. Y entonces ese es el más grande, ese es el más importante, ¿no? Porque tiene más dinero, porque tiene un título, ¿no? ¿Cuántos servidores crees que tenga ahorita la presidenta? Trump. O sea, para cada cosa han de tener ahí un... Sí, tengo un conocido que me contactó ahora cuando fue lo del sismo y él tenía contacto con el hijo de Slim. ¿Su hijo de Slim? De Salinas, gracias. Y entonces platicando con él decía, o sea, es una derrochadera de dinero. Y hay para la que le lava el carro de lunes, ¿no? Y hay la que le hace la comida de no sé cuánto. O sea, muchísima gente a la que... Sí. Y entonces se mide la grandeza por cuántos te están sirviendo, por cuánto dinero puedes tener. Y por eso te digo que está tan alejado del evangelio. Porque entonces aquí Jesús les está enseñando a sus discípulos que el más grande y el mayor iba a ser aquel que sirviera a los demás. Y entonces, fíjate bien, qué enseñanza les deja Jesús a sus discípulos. Prácticamente los empieza a retar y les dice, el mayor va a ser el que sirva a quién, a todos. Y dice que toma a quién, a un niño. Leamos el 36. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, ¿me recibe a quién? Y al que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al quién, al que me envió. Y entonces dice, mencionan algunos comentaristas, que en aquellos días, ¿qué valor crees que tenían los niños? Para ellos. Para ellos los niños solo eran propiedad de alguien. ¿Por qué crees que Jesús tuvo que decirles, dejen que los niños vengan a mí? Porque si para la gente en aquel entonces hubieran sido importantes los niños, ¿qué hubieran hecho? Háganse a un lado, dejen que los niños lleguen a Jesús. Pero hicieron todo lo contrario. Chamaquito, bueno, y a veces hasta la fecha, ¿verdad? Quítate, no estorbes, hazte para allá, no molestes al maestro. Pero ¿sabes qué? Jesús toma a un niño que pareciera que era reducido a nada y entonces Él les dice, el que sirva, ¿no?, a un niño en mi nombre, ¿me recibe a quién? A mí. Y entonces Jesús les está tratando de decir que un niño valía, aunque pareciera que en ese tiempo no tenían tanto valor, para Jesús un niño era ¿qué? Importante. Pero además ellos tenían que aprender a atender y a escuchar también a los niños, y así como lo hicieran con un niño, con cualquier persona. Y Jesús les está diciendo, tienen que recibirlo. Y además, ¿sabes por qué? Porque un niño no representa amenaza. ¿A quién le da miedo conocer a un niño de 4 o 5 años? ¿Cómo se te hace un niño de 4 añitos? De 3 añitos. No estamos hablando de Abby, de todos los niños. No. Pero sí o no causan gracia a los niños, ¿no? Sí, ¿no? Las barrabasadas que dicen a veces hasta te dan risa, ¿no? Pero, ¿sabes por qué? Porque Jesús les está también tratando de decir, ¿no? Tienen que aprender a acercarse a las personas como se acercarían a un niño. Tienes que aprender a servir a tu prójimo así como tú lo harías por un niño. Si un niño viene y te pide agua, ¿qué haces?
te jala y te jala. Quiero agua, quiero agua, quiero agua. Aunque tú le digas, espérame, ¿qué hace el niño? Quiero agua y le tienes que ir a dar el agua. Si un niño te dice, me gana pipí, le dices, espérate, terminando el culto te llevo. ¿Qué haces? Pues lo tengo que llevar o la tengo que llevar, ¿no? Entonces, en esa actitud, a cualquiera nosotros tendríamos que servir. Si alguien viene y me pide algo, no tengo que decirle, espérame, sino debe en mí estar una actitud ¿de qué? De servicio. Y entonces Jesús es bien claro y les dice, el que recibe a un niño como este, ¿me recibe a qué? A mí. Y entonces, ¿por qué? Dice, y el que me recibe a mí, ¿recibe qué? Al que me envió. Es decir, ¿a quién? Al Padre. Y entonces dice que cuando nosotros de verdad logramos tener una actitud de servicio con los demás, estamos honrando ¿a quién? A Dios. Y quiero justo llevarte a reflexionar en algunos versículos y al estudio de hoy. No te lo dije al inicio porque quería que tuvieras el contexto de esto, pero yo le puse vive para servir. Porque en realidad, mi amada iglesia, si yo te dijera, bueno, Jesús tenía el propósito muy claro por el cual vino a la tierra. Y si yo te dijera, ¿cuál es el propósito tuyo por el cual veniste a la tierra? ¿Qué dirías? ¿Cuál crees que fue el propósito por el cual Dios nos pone aquí? Servir. Y aunque no vamos a morir hablando, ¿no? Ahorita, físicamente por servir, o sea, tu propósito no es venir a morir por alguien más, pero sí morimos, ¿qué? A nuestra carne. Sí debemos morir a nuestros propios deseos. A veces tomamos el evangelio como la parte de ven a Jesús y todo va a ser bien bonito. Dice la pastora, presentamos un evangelio barato, porque Dios te va a sanar y todo te va a ir bien, Él te va a bendecir, te va a multiplicar. Y sí, todo eso Dios lo hace. Pero la realidad es que la vida cristiana, ¿de qué crees que se trata? De morir a uno mismo. ¿De vivir para quién? De vivir para Cristo, de vivir sirviendo. Y esa es la vida cristiana, esa es la realidad de la vida cristiana, que cuando nosotros queremos de verdad vivir el evangelio que Jesús vivió, Jesús se la pachangueó bonito. ¿Qué vino a hacer? A servir. De tiempo completo. A entregar su vida hasta la muerte. Y entonces nosotros muchas veces queremos vivir un evangelio a nuestra manera, a mi conveniencia. Y te digo que perdemos de vista cuál es el verdadero sentido. Porque entonces es, Jesús, tú no me das, tú no me contestas, si tú fueras bueno no sé qué, si tú… Y es, a ver, espérate. ¿Cuál es el verdadero sentido del evangelio? ¿Que yo venga como hada madrina y te conteste todos tus deseos? No. El verdadero sentido del evangelio es venir a servir y morir a nosotros ¿qué? Mismos. Ahora, Dios es tan bueno y misericordioso que yo sé que no nada más se trata de venir a sufrir. Él nos bendice, Él nos recompensa, Él no se queda con nada. Pero en nosotros debe haber la claridad, mi amada iglesia, que venimos a esta tierra a servir y ser un instrumento en las manos de Dios. No venimos a conceder deseos, a que Dios nos conceda deseos así como de, a ver, Tarán, ¿qué vas a querer, Gabo? ¿No? ¿Qué vas a? No. O sea, cuando yo he entendido el verdadero significado de la cruz, mi amada iglesia, ¿qué crees que tiene que pasar en mi vida? Debo entender que Jesús se negó a sí mismo y hasta la ¿qué? Hasta la muerte. Que pasó noches enteras intercediendo al Padre por ti y por mí. ¿Qué hacía? Trabajaba.
que todo el día se la pasaba compartiendo el evangelio, sanando enfermos, compartiendo a la gente de conocer realmente al Salvador, y que lejos de llegar a su casa y decir, ay, ya me voy a ir a meter a mis sábanas polares, me van a servir unos hot cakes con mi lechita. Muchas veces, ¿qué tuvo que hacer Jesús? Estar en ayuno, estar en oración. Seguramente muchas veces su almohada fue una piedra. Muchas veces llegaba cansado, y en medio del cansancio, te lo predicaban en uno de los estudios, ¿qué llegaba a hacer? A tener tiempos de comunión con su Padre. Y esa fue la vida de Jesús. Y entonces, cuando quería descansar, llegaba a otro punto y ya estaba la multitud. Sí. Y cuando decía, ya me voy a ir para allá para que descansar tantito de estos, llegaba allá y ¡tarán! Aquí estamos los otros. Y muchas veces nosotros, mi amada iglesia, queremos vivir un evangelio cómodo. No queremos pagar el precio. Y entonces creemos que nuestra vida cristiana se trata de solo vivir en recompensas, de solo vivir en bendición, de solo vivir ¿qué? Concediendo que Dios vaya concediendo y concediendo mis anhelos, cuando en realidad mi vida cristiana se trata de vivir para servir. Y que debo de aprender a morir a mí mismo. Ahora, ¿es fácil? Seguramente Jesús muchas veces sintió cansancio. Claro, ahí es donde nosotros tenemos que analizarnos, ¿no? Dice Gálatas, quiero llevarte a Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. No sé si lo tengan ahí, pero si no, búscalo tú. Gálatas 6:9. Dice así: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que siempre que tengamos oportunidad, hagamos ¿qué? Bien a todos, y mayormente a los de la familia ¿de qué? De la fe. Es decir, tenemos que seguir ¿qué? Haciendo, trabajando. Te dice, no te canses de hacer el bien. Y ya te decía, sin duda Dios no se queda con nada. Él trae recompensa a nuestra vida. Porque aquí te está diciendo, porque a su tiempo ¿qué? Vas a cegar si no desmayas. Y Él se lo dijo muy claro a sus discípulos. ¿En dónde vas a ser el mayor? Cuando estés en el reino de los cielos. Si estás esperando recompensa aquí, vas a tener recompensa ¿de qué? De hombre. Nuestra recompensa, mi amada iglesia, no debe ser aquí. Debes tú trabajar y no cansarte de hacer el bien. ¿Por qué? Porque la recompensa va a venir ¿de quién? Del Señor. Y aquí nos dice, y principalmente a los de la familia de la fe. Ahora dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Y dice, ¿sirviendo a quién? Sirviendo al Señor. ¿A quién sirves? ¿A tu hermano? Al Señor. Dijo, el que sirva a un niño me sirve, ¿me recibe a quién? A mí. Tienes que tener en mente que cuando tú haces algo a favor de alguien, no nada más estás sirviéndole a tu hermano. Estás sirviendo directamente ¿a quién? Al Señor. Y dice Juan 12:26. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará ¿qué? Mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Quién te va a honrar? El Padre. El Padre. ¿Sabes qué? Puede parecer, mi amada iglesia, que a veces tú vienes, haces
Y dices, no hombre, y la pastora nunca se ha detenido a agradecerme. ¿Estás esperando recompensa de hombre? Recompensa vas a tener de hombre. Tú debes saber que quien te va a honrar, ¿quién es? El Padre. El Padre. Entonces, cuando tú haces a favor de alguien, aunque no venga alguien y te agradezca, aunque no venga alguien y te recompense por lo que tú estás haciendo, debes saber que al Padre no se le va a pasar nada. Y que entonces ese va a ser el mayor. Y ni siquiera porque tú estés buscando un lugar allá. Es porque Jesús ya lo dijo. Ahora, yo sé, mi amada iglesia, que en el día a día no es sencillo. No es sencillo servir. Si fuera fácil, te digo que cualquiera lo haría, ¿verdad? Ni siquiera tendríamos que estar diciendo, alguien que quiere ir a vender al bazar. Porque a lo mejor muchos sabría. Alguien que quiera hacer el aseo, porque ya estaría todo cubierto. Servir no es fácil, porque implica morir a ti mismo. Implica morir a tu deseo de descansar. Implica morir el domingo en la tarde a ver tu película de Disney, de lo que vayas a ver, del Super Bowl, implica morir a muchas cosas. Implica morir a tiempos de sueño. Implica morir, sí, recursos. Implica muchas cosas, pero te digo que ese es el mayor propósito por el cual Dios te puso aquí. Venir a servir. Y dice Cachito, su dicho, ¿verdad? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y entonces es cuando entra la pregunta que te he dicho. Si Dios te dijera, Israel, ¿por qué tengo que darte un día más de vida? Malu, ¿por qué tengo que darte un día más? ¿Qué le diríamos? Te digo que al final entendemos que vivimos por su gracia, que cada mañana son nuevas sus misericordias, pero que Jesús tendría que sentirse contento, orgulloso de decir, vale la pena darle un día más a Abraham, vale la pena darle un día más a Naín, porque me sirven, porque están cumpliendo su propósito, porque los necesito allá para seguir haciendo mi obra para la cual yo los diseñé. Ahora ponte a pensar, ¿estoy cumpliendo con ese propósito que Dios me puso? ¿Estoy cumpliendo con ese llamado que Dios me dio? ¿Estoy cumpliendo con ese destino con el que Él me pensó cuando me pensó aquí en la tierra? ¿Estoy haciendo su obra? ¿Cómo estoy sirviendo? ¿Estoy sirviendo porque no me queda de otra? ¿Porque me llaman a servir? ¿O porque lo veo como un privilegio? Servir, mi amada iglesia, créeme que es un privilegio. Es un privilegio. Cuando el enemigo quiere empezar a susurrar a tu mente y decirte, siempre te piden a ti servir. ¿O por qué yo, Señor? Porque ¿sabes qué es servir? Es morir a uno mismo. A veces veo a veces Mari en las noches me manda mensajito y me dice, déjame las llaves porque voy a ir tempranito a hacer el aseo. No te miento, hay veces que está a las 5 de la mañana aquí limpiando. ¿Tú crees que no quisiera dormir más? ¿Tú crees que no llega cansada del trabajo? Y yo sé que así como ella hay muchos corazones dispuestos. Que ahí viene una Isa
cansada del trabajo y córrele a hacer comida y córrele a recoger a los hijos a la escuela y llega. ¿Qué más hay que hacer? Y que sí hay muchos corazones dispuestos. Pero ¿sabes qué? Quizá también hay otros que han visto el servicio como una carga. Mi amada iglesia, cuando el enemigo empieza a susurrar a tu vida y te empieza a hacer ver el servicio como una carga, aguas. Aguas, porque te quiere desviar de tu propósito. Porque lo que Jesús nos vino a modelar es una vida de servicio. Porque lo que Jesús nos vino a modelar fue morir a sí mismo. Y ese es el verdadero evangelio, mi amada iglesia. Modelar a Jesús en nuestra vida a través del servicio, a través de morir a nuestros propios deseos. Y yo no estoy diciendo que siempre va a decir uno, ¡yujú! Que a veces cuesta. Que a veces en la tarde, los domingos, cuando uno termina cansado, uno diría, ya quiero acostarme aunque sea este domingo en la tarde. Y a veces vamos apenas ahí acomodándonos para acostarnos y surge una necesidad. Que a veces bajamos y ya ni talento alcanzamos. Ya no alcanzamos comida. Y que sabes que igual que tú, en algún momento me ha llegado el pensamiento y se lo he dicho a la pastora y le he dicho, oye, a veces cuando a lo mejor las cosas rebasan y le digo, ay, ¿qué se sentirá llegar a una iglesia y ser pastoreado y nomás llegar y recibir? Le he dicho, ay, a veces me gustaría como llegar a una iglesia donde no me conozcan y solo sentarme y recibir y ahí pasar desapercibida. Pero cuando empiezan a venir esos pensamientos, ¿sabes qué? El Señor me empieza a recordar. Y me empieza a decir, Oyuki, no es porque seas muy indispensable. ¿Tú crees que Dios no puede valerse de cualquier otro? Sí. Jesús mismo, ¿sabes? Tiene tantos ángeles que tan solo con dar una orden podría bajar y decir, tú haz esto, ándale, tú baja y predícales. Pero te digo que nos hace partícipes, nos hace colaboradores suyos. Y te digo que a veces también el enemigo te va a querer atacar y te vas a sentir indigno de venir y servir en algo que te están llamando. Pero también he entendido en esos tiempos de oración donde me dice, ¿y quién te dice que eres tú? ¿Y quién te dice que es por lo que tú estás haciendo en tu vida? Entiende que no depende de ti, que todo se trata de mí, del Señor. Y entonces no queda más que decir, Señor, renueva mis fuerzas. Señor, que lejos de ver el servir como una carga, de verdad lo pueda ver como un privilegio, de que me haces copartícipe de tu obra, de tu servicio. Así que mi amada iglesia, sí, a veces las fuerzas menguan, hablando físicamente. Sí, a veces uno quisiera dormir un poco más, pero a lo mejor te toca preparar la clase con los niños y tienes que pararte más temprano y tienes que estar preparando tu manualidad. A lo mejor te toca venir a servir, en recibir a los hermanos, y te toca llegar antes que todos los demás a poner las mesas. A lo mejor te toca venir a servir en la música y mientras otros siguen durmiendo una hora más, tú tienes ya que estar aquí conectando instrumentos. Pero jamás lo veamos como una carga. Velo como una bendición. Porque el Señor lo dijo. Ese va a ser el grande allá en el reino de los cielos.
Y aunque no fuera así, mi amada iglesia, siéntete dichoso en decir: el Señor me hace partícipe de su obra. Ha puesto su mirada en mí, me ha llamado a servir, me ha llamado a ser útil en sus manos. Por muy inútil que nos podamos sentir, mi amada iglesia, también Él dice que lo más vil y menospreciado Él toma para hacerlo: servir. ¿Sabes solo qué quiere? Corazones dispuestos, corazones que digan: heme aquí, Señor. Que no digan envíalo a Él, sino digas: envíame a mí, aquí estoy. ¿En qué te puedo ser útil? ¿En qué te puedo servir? Y entender que Dios a cada uno nos ha dado dones y talentos, y que cada servicio y cada ministerio en su obra tiene lo suyo, ¿verdad? Que no vamos a menospreciar lo que hace uno o hace el otro, porque todos somos ¿qué? Cuerpo de Cristo y nos complementamos. A lo mejor tú puedes sentir y decir: ay, es que lo mío nomás es venir y limpiar. ¿Te imaginas si no limpiáramos? ¿Cómo encontraríamos los baños? Todo lo que tú haces, ¿sabes?, es importante en la obra del Señor. Solo dile: Señor, encuentra un corazón dispuesto, y que cuando las fuerzas quieran menguar, tú las renueves. Que cuando la duda quiera llegar y decir: ¿sirvo o no sirvo? ¿Renuncio o no renuncio a mi ministerio? Recuerdes que el Señor sin duda puede levantar a alguien más, pero te ha llamado a ti a participar en su obra. Te ha llamado a ti a decir: ven, quiero usarte, quiero usarte. Sin duda, de los hombres. El servicio fuera es nuestra luz, es lo que nos hace alumbrar, Claro. es lo que nos hace ser diferente, que tenemos a Jesucristo, porque es Jesucristo quien hace el servicio. Nosotros solamente somos la herramienta. Así es. Y entonces estaba retomando ahorita lo que hacemos aquí, pero sin duda donde Dios nos ha puesto, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Servir. Donde te ponga el Señor, ¿debes qué? Brillar. Como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Brillar, servir, ¿verdad? A veces estos trabajos que cuando dicen, ¿no? A lo mejor una Isa, una Rosy dirían: ay, ¿yo qué tengo que venir a limpiar el panteón acá si yo ni me van a enterrar ahí? Ni familiares tengo ahí. Trabaja, se distingue de los demás. Claro. Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando nos llaman, cuando nos convocan? Sumar, ¿verdad? Vamos a sumar. ¿Y Dios da gracia y Dios abre puertas? Sí, gracias a eso. Pues es que hemos vivido que ya está bien complicado, ¿verdad? Apenas bromeábamos ahí en la familia, les digo: apúrense, si no ya no van a alcanzar lugar. Dice: no importa, se los dejamos a los demás, ¿no? Pero ¿sabes qué? Dios a cada uno nos ha dado un llamado, ¿verdad? A lo mejor hay quien dice: pues a mí me ha puesto aquí. A lo mejor hay quien tiene un corazón misionero, a lo mejor hay quien tiene un corazón evangelista, a lo mejor hay quien tiene un corazón que de ir y estar ahí compartiendo con las vecinas, ¿verdad? Nuestra hermanita Emma, apenas decíamos: hermanita Emma, pues ya no se cargue de tantas cosas. ¿Y yo qué hago? Dice: si me buscan las vecinas. Parece que no, pero es un don que Dios le ha dado de alentar a las vecinas, de compartirles. Dios a cada uno, ¿qué? Nos da un llamado. El punto es: donde Dios te ha puesto, brilla. Donde Dios te ha puesto, sirve. Seamos diligentes, no perezosos.
Y aquí pasa, de verdad, el martes que dijo la pastora, a ver, lleven las bolsas y eso. Yo esperaría que todos, órale, bajamos y vemos a ver qué hay que mover. No nada más dos ahí calando las bolsotas, sino que todos digamos, órale, pues entre 5 pesa menos, vamos a cargarla. Eso es diligente. No nada más reaccionar, sino tenemos que accionar. Donde tú veas necesidad, ahí hazlo, ahí hazlo. Ponte de pie, mi amada iglesia, y oremos al Señor que nos ayude a entender su palabra. Y esta enseñanza se la dejó Jesús a sus discípulos. ¿Quieres ser mayor? Sirve. ¿Quieres ser mayor? Sirve. Entonces hoy el Señor te llama a servir. Y sabe que todo lo que nosotros hagamos en el Señor no quedará sin recompensa, mi amada iglesia. Dios, hoy llévanos a entender, Señor, el verdadero sentido del Evangelio. Sin duda eres tú el motivo principal, pero tú nos veniste a modelar, Señor, una vida de servicio, una vida de sacrificio, una vida de negarte a ti mismo, una vida de morir, Señor, a ti mismo. Y hoy ayúdanos, Señor, a entender que no es porque seamos indispensables. Sin duda tú puedes levantar a otro, pero si me has llamado a mí, Señor, es porque me haces parte. Que si tú has llamado a cada uno de los que hoy están aquí, es porque les has hecho copartícipes de tu obra. Oh, lloro, Señor, que si las fuerzas menguan, tú renueves. Que cuando quiera venir el cansancio físico, Señor, seas tú renovando fuerzas. Que tú des sueños reparadores, Señor, y al despertar encontremos, Señor, esas fuerzas como las águilas, Señor, como dice tu palabra. Fuerzas como el búfalo. Mi Dios, hoy lloro porque si el cansancio espiritual viene, Señor, tú renueves. Quita todo cansancio, Señor. Que no veamos el servicio como una carga, sino al contrario, Señor, entendamos que es una bendición, porque nos has llamado, nos has escogido para ser parte de tus servidores. Qué privilegio servirte. Qué privilegio servir al Rey de Reyes. Qué privilegio poder, Señor, ser parte de los llamados. ¿Cuántos quisieran, Señor, ser llamados, quizás servir y no tienen la oportunidad? Señor, hoy ayúdanos a valorar el servirte, Señor, a verlo como esa bendición. Oh Dios, hoy lloro que si en algunos, Señor, ha venido cansancio, Señor, en su área de servicio, hoy renueves fuerzas. Hoy activa, Señor, esa creatividad en cada área de servicio, en cada ministerio. Hoy, Señor, oramos que nos haces brillar aún allá afuera, Padre, en donde tú nos has puesto, haznos brillar. Señor, seamos un ejemplo de servicio. Que aprendamos de ti, Jesús. Ayúdanos a pagar el precio. Que cuando tú voltees a vernos puedas sentirte contento, satisfecho de decir: puedo contar con Él, puedo contar con ella, porque son mis manos, son mis pies, porque es mi corazón, porque es mi espalda. Señor, lo que tú necesitas, Señor, de nosotros, podamos decir: heme aquí, heme aquí. Señor, hoy renueva ese espíritu de servicio en nosotros. Que seamos una iglesia, Señor, entendida en que servimos por amor, Señor. No servimos solo por recompensa humana. No servimos solo, Señor, por agradar al hombre, sino porque hemos entendido quién eres tú en nuestra vida. Porque hemos entendido la bendición de ser llamados, Señor, al servicio.
Padre, tú enseñaste esto a tus discípulos. Padre, poniendo el ejemplo y diciendo: el que sirve será el mayor. Yo lloro que se ha querido venir arrogancia a nuestro corazón, Señor. Tú la quites. Danos un corazón humilde, que desde lo que estamos haciendo, Señor, siempre lo hagamos con humildad para agradarte a ti. No por sentirnos mejor que los demás, no por querer compararnos con otras iglesias y decir somos mejores que aquellos. No, Dios, pon humildad en nosotros. Danos un corazón entendido que solo se trata de ti, que solo se trata de ese propósito, venir a servir en lo que tú requieres, Señor, de nosotros, Padre. No porque seamos tan necesarios, porque sin duda podrías mandar a tus ángeles, Padre, pero nos has hecho, Señor, participantes de tu obra. Señor, gracias por estos corazones dispuestos a servir. Gracias porque sin duda has levantado familias con un corazón de servicio. Hoy renueva fuerzas. Hoy renueva fuerzas en cada llamado, en cada ministerio, en cada área de servicio que han abrazado, Señor, con responsabilidad, Señor, su llamado. Renueva fuerzas en ellos. Y ayúdanos a seguir brillando afuera, también siendo luz, Padre, para aquel que lo necesita. Gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Dios te bendice, mi amada iglesia. Vamos a orar para ser despedidos y por favor los